Capítulo 04, Vientos del cambio. El comedor del campamento mestizo estaba más animado de lo habitual. Las mesas estaban llenas de murmullos, miradas sorprendidas y una que otra risa nerviosa. Los hijos de Afrodita ocupaban su mesa con una mezcla de asombro y orgullo, algunos todavía sin creerse del todo lo que habían logrado. En el centro, Quirón levantó su copa con una sonrisa amplia. Quiero felicitar sinceramente a los hijos de Afrodita, comenzó, su voz resonando con fuerza en el recinto. Hoy han hecho historia. Esta es la primera vez que el campamento derrota a las cazadoras de Artemisa en un juego oficial. Los aplausos comenzaron, pero se detuvieron abruptamente cuando Dreu se levantó. Su expresión serena, pero su mirada estaba cargada de molestia. Con todo respeto, Quirón, dijo, cruzándose de brazos, esta no fue una victoria del campamento. Fue nuestra victoria. Solo nuestra. Un murmullo incómodo recorrió el lugar. Nadie nos ayudó. Nadie nos dio siquiera una palabra de aliento. Tiene razón, intervino Piper, su voz clara pero con una chispa de molestia. Fui personalmente a pedir apoyo a las otras cabañas. ¿Y saben lo que me dijeron? Que era un desperdicio de tiempo. Que no tenía sentido que unos niñitos bonitos intentaran ganar algo así. Su mirada se detuvo en la mesa de Atenea. Incluso le pedí prestada su gorra a Annabeth, dijo, con la voz endurecida. Me dijo que no. Que si ella no había podido vencer a las cazadoras, entonces nosotros, los frágiles y superficiales hijos de Afrodita, menos lo lograríamos. Los rostros se tensaron en distintas mesas. Algunos apartaron la mirada, avergonzados. Otros simplemente fruncieron el ceño. Técnicamente tienen un punto, intervino de pronto Dionisio, bebiendo tranquilamente de su copa de refresco. No hicieron nada, así que no pueden reclamar mérito alguno. Además, este fue un partido entre los hijos de Afrodita y las cazadoras, no del campamento contra las cazadoras. El comentario provocó una mezcla de risas nerviosas y protestas. Eso no es justo. Protestó un hijo de Ares. Todos somos parte del campamento. Compartimos las victorias. Antes de que la discusión subiera de tono, una voz suave pero poderosa llenó el aire. La vida no es justa. Todos callaron al instante. A su lado, como siempre, estaba Naruto, cruzado de brazos. Por lo que sus hijos se esforzaron, entrenaron hasta caer rendidos, enfrentaron burlas, dudas y desprecio. Y aún así ganaron. Cuando nadie creyó en ellos, ellos creyeron en sí mismos, dijo Afrodita, continuó con voz firme. Así que no pueden ni intenten reclamar una parte del mérito cuando no aportaron absolutamente nada. Naruto avanzó unos pasos y se giró hacia sus sobrinos. Estoy orgulloso de cada uno de ustedes, dijo, su voz tranquila, pero potente. No por ganar, sino por callar bocas con hechos. Por trabajar juntos, por superar los límites que les impusieron los demás, y demostrar que valen mucho más que lo que los demás creen. Afrodita lo miró con cariño, y luego volvió su atención a sus hijos. Han cambiado la forma en la que el Olimpo los ve. Pero más importante aún, han cambiado cómo se ven ustedes mismos. Bajo la guía de mi hermano han logrado mucho, estoy tan orgullosa. Los hijos de Afrodita se pusieron de pie. Algunos con lágrimas en los ojos. Otros simplemente sonreían con la frente en alto. El comedor entero permanecía en silencio. Por primera vez, nadie se atrevía a subestimar a los hijos de la diosa del amor. Afrodita sonreía con dulzura mientras sus hijos corrían hacia ella, envolviéndola en un cálido y entusiasta abrazo. Uno tras otro se aferraban a su madre, con ojos brillantes y sonrisas amplias. Ella, sin dudarlo, correspondió el gesto, acariciando los cabellos de algunos, besando las frentes de otros. En medio de esa marea de alegría, Naruto cargó fácilmente a la pequeña Lucky, quien aún sostenía con fuerza la bandera de las cazadoras. Lo hiciste increíble, pequeña ardilla, le dijo con una sonrisa orgullosa mientras le revolvía el cabello con suavidad. Lucky soltó una risita emocionada, escondiendo un poco el rostro contra su hombro mientras apretaba la bandera como si temiera que pudiera desaparecer. Yo solo seguí el plan. Dijo con humildad, aunque claramente luchando por contener la emoción. Naruto asintió, mirándola con orgullo. Y lo seguiste perfectamente. Sin ti, no habría habido victoria. Afrodita los miró a ambos. En ese momento solo era la de una madre profundamente orgullosa de sus hijos. Mientras tanto, el resto del comedor permanecía en un silencio incómodo. Las miradas se desviaban, las palabras se quedaban atoradas. Nadie sabía qué decir, cómo justificar la burla previa, o la falta de apoyo. En una mesa lateral, Annabeth observó todo con una mezcla de respeto y frustración.
Finalmente, se giró hacia su lado, donde Zoe con un pequeño vendaje en la mejilla y el orgullo visiblemente herido bebía en silencio. ¿No te molesta haber perdido? Preguntó Annabeth con franqueza, aunque sin burla. Zoe bajó el cáliz y la miró de reojo. Claro que me molesta, respondió con su tono habitual, sereno pero firme. A cualquiera le molestaría, pero sobre todo por cómo perdimos. Su voz no tembló, pero había un dejo de dolor en su mirada. Fue nuestra culpa. Las subestimamos. Apretando los labios. Pensamos que serían presas fáciles, y nos dejamos llevar por la arrogancia. Hizo una pausa, girando la copa lentamente entre sus dedos. Eran los hijos de la diosa del amor, y los tratamos como si no fueran una amenaza real, nunca lo fueron. Annabeth asintió, más pensativa que antes. No esperaba eso de ti. Ni yo, dijo Zoe, con una sonrisa amarga. Pero hay algo claro. Ahora debemos cargar con la vergüenza de haber perdido contra aquellos a quienes todos eran los más débiles, aunque ahora eso está en duda. Al fondo, los hijos de Afrodita reían, compartían chistes, y algunos incluso lloraban de alegría. Piper se secó las lágrimas con disimulo mientras Silena alzaba su copa con Drew, ambas sonriendo como pocas veces. Zoe las observó en silencio y murmuró. Quizás, ya no son tan débiles después de todo. Mientras en el Olimpo, el sonido de las pisadas apresuradas de Artemisa resonaba en el mármol blanco del salón. Caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido, los brazos cruzados y la mandíbula apretada. La derrota todavía era una herida fresca que se negaba a aceptar. Artemisa, ya basta, dijo Atenea, sentada con elegancia en uno de los tronos cercanos, cruzando las piernas con calma. Caminar en círculos no cambiará nada. Perdiste. Acepta las consecuencias. Artemisa se detuvo, clavando la mirada en su hermana. No puedo aceptarlo, Atenea. No puedo. Era imposible que perdiéramos. Mis cazadoras han enfrentado monstruos, ejércitos, y perdieron contra un grupo de niños perfumados. Atenea arqueó una ceja, claramente molesta. Te lo advertimos. Apolo y yo te dijimos que no apostaras contra Naruto. ¿Y qué hiciste? Lo desafiaste como si fuera cualquier otro inmortal. Quizás, a una y a otra forma, murmuró Artemisa, girando de nuevo, como si buscara una salida invisible en la sala. Podría hacer algo drástico. Tal vez así. Atenea se levantó, su tono se volvió cortante. ¿En serio crees que puedes burlar a Naruto? ¿Tú? Ni siquiera Zeus ni Ares pudieron con él cuando lo intentaron. ¿Y Hades? Hizo una pausa breve. Aún no entendemos cómo logró neutralizar sus habilidades. ¿Y tú crees que tienes una oportunidad? Hades lo hizo. Eso significa que hay una manera. Atenea negó con la cabeza lentamente. No sabemos cómo Hades evitó su poder, y además, ¿por qué te ayudaría? Hades no es precisamente tu aliado en esto. Y por si fuera poco, ahora Naruto ya no está solo. Afrodita ha regresado. Y sinceramente, no es la misma de antes. Artemisa frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Es la misma diosa, solo un poco más dramática de lo normal. No, hermana, Atenea se giró hacia ella, sus ojos brillando con inteligencia aguda. Hay algo distinto en ella. Su presencia, su mirada. Es más poderosa, más centrada, como si hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. Tú misma lo viste. ¿Desde cuándo Afrodita habla con tanta firmeza? ¿Desde cuándo su poder se siente tan caótico? Estás exagerando, gruñó Artemisa, aunque sus palabras sonaban vacías incluso para ella. Eso dijiste de los hijos de Afrodita también, y mírate ahora, le espetó Atenea. Es hora de que dejes de subestimar a tus rivales. Por eso estás en esta situación. Y no lo olvides. La apuesta fue clara. Debes entregarle algo muy preciado para ti. No puedes romper tu palabra y ambas sabemos que es lo que Naruto pedirá. Después de todo, él es igual a los demás dioses. Atenea se dio la vuelta y caminó con paso firme fuera del salón, dejando a una Artemisa frustrada, furiosa y derrotada. Mientras tanto, en otro lugar en el templo de Demeter, la diosa de la cosecha se encontraba sentada en su jardín interior, rodeada de flores que bailaban suavemente con el viento. A su lado volaba Psmei, el bicho alado de 7 colas conversaba tranquilamente con ella. ¿Crees que deberíamos poner más lirios por aquí?, preguntó Demeter mientras acariciaba una hoja. Quizás. Pero que no sean blancos, son aburridos. Amarillos serían más alegres, respondió Psmei. Justo entonces, un brillo dorado envolvió el aire, y Apolo apareció de forma repentina, el rostro serio y el ceño preocupado. Tía, necesito hablar contigo.
Es urgente, dijo, casi sin aliento. Demeter alzó una ceja. Ella ya se imaginaba de qué quería hablar. ¿Sobre tu hermana, o sobre Naruto? Preguntó con tranquilidad, aunque en su voz había una pizca de ironía. Apolo asintió rápidamente. De ambos. Artemisa está desesperada. No quiere pagar la apuesta y podría hacer una locura. Y con Afrodita de regreso, las cosas se están desequilibrando más de lo que parece. Demeter suspiró con paciencia, levantándose del banco de piedra. Lo imaginé. Sabía que esto no terminaría ahí. Ven, Apolo. Caminemos un poco. Demeter caminaba con calma mientras Zmei volaba en paz sobre su hombro. Sin embargo, Apolo no compartía esa paz. Caminaba a un lado de Demeter. ¿Hay alguna posibilidad de que convenzas a Naruto de que sea menos exigente con lo que va a pedirle a Artemisa? Preguntó al fin Apolo, con un tono que intentaba sonar casual, pero no lo lograba del todo. Demeter ladeó ligeramente la cabeza, pensativa, antes de responder con serenidad. No, no puedo hacer nada. Naruto ya tomó una decisión sobre lo que va a pedir, y lo tiene muy claro. Apolo se quedó en silencio por unos segundos, su expresión endureciéndose. Luego, con el ceño fruncido, volvió a preguntar. ¿Estás completamente segura? Sí, afirmó la diosa sin dudar. Él no es de los que improvisan estas cosas. El silencio volvió a instalarse por unos instantes. El dios del sol se detuvo frente a ella y la miró con seriedad. Entonces, ¿estás de acuerdo con eso? Demeter se encogió de hombros, tranquila. Sí. No tengo ningún problema. Apolo frunció el ceño aún más. ¿Cómo puedes estar tan calmada con algo así? Espetó con frustración, alzando un poco la voz. Es Artemisa de quien hablamos. Lo que Naruto podría pedir es... Antes de que terminara, una voz susurrante interrumpió la tensión. Oh, ya entiendo por dónde va esto, murmuró Zmei, aún reposando en el hombro de Demeter con sus patas cruzadas, muy cómodo. Creo que Apolo y el resto del Olimpo piensan que Naruto va a pedir, ya sabes, la castidad de Artemisa como parte del premio. Demeter parpadeó, y luego soltó una risa, que contrastó por completo con la tensión que Apolo estaba cargando. El dios la miró, confundido y visiblemente molesto. ¿Qué tiene de gracioso? Espetó. Demeter se cubrió la boca con elegancia mientras sus hombros temblaban levemente de risa. Lo siento, dijo entre risas. Es que es tan ridículo que no puedo evitarlo. Apolo la miraba como si se le hubiese ido la razón. ¿Ridículo? Demeter, es Naruto. No sabemos lo que planea. Si de verdad pide algo así, Artemisa lo va a intentar matarlo. Demeter se calmó un poco, aunque una sonrisa divertida seguía danzando en su rostro. Apolo, por favor, incluso si Artemisa se parara completamente desnuda frente a él, Naruto ni se inmutaría. La ignoraría por completo, dijo con total seguridad. Apolo parpadeó. ¿Qué? ¿Por qué? Ella es una de las diosas más bellas que hay en el Olimpo. Demeter lo miró, esta vez con una expresión más serena y suave, como si le hablara a alguien que se había perdido un detalle muy obvio. Porque Naruto no encuentra nada atractivo en ella. Su concepto de belleza y atracción no se basa en lo físico, mucho menos en la imagen de una diosa arrogante con complejo de superioridad. Él valora otras cosas, cosas más profundas. Para Naruto. Artemisa no tiene ningún valor. Zmei asintió con un leve zumbido de sus alas. La apariencia nunca ha sido lo que más le llama la atención. Naruto ha conocido a muchas personas hermosas en su vida. Pero solo unas pocas le han conmovido el alma, añadió con voz sabia. Demeter sonrió. Así que no tienes que preocuparte. Ni tú, ni Artemisa. Él no va a pedir lo que todos temen. Pero sí pedirá algo, que le duela un poco más, añadió, con un dejo enigmático. Apolo se quedó callado, todavía un poco desconcertado, pero más tranquilo. Aunque en el fondo, no pudo evitar preguntarse, ¿entonces qué iba a pedir Naruto realmente? Mientras tanto, con Naruto y Afrodita. La diosa del amor y Naruto caminaban en silencio, hasta que Naruto rompió la calma con una leve sonrisa. No pensé que te tomaría tan poco tiempo, comentó con suavidad, mirándola de reojo. Afrodita soltó una leve risa sin humor, cruzando los brazos mientras recorría con la mirada su templo, como si lo viera por primera vez. En el fondo, siempre supe lo que estaba mal conmigo, admitió con voz temblorosa. Solo que no quería aceptarlo. Era más fácil ignorarlo, fingir que todo estaba bien. Naruto asintió con tranquilidad. Me alegra que no te haya tomado demasiado, dijo con sinceridad, pero entonces se detuvo al ver cómo los ojos de Afrodita comenzaban a llenarse de lágrimas.
¿Por qué lloras? Preguntó en voz baja. Ella se giró hacia él, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no tenía coquetería, ni arrogancia, ni orgullo. Solo culpa, y tristeza. Porque después de lo que vi, de lo que sentí en esa ilusión, siento que estoy manchada, susurró, apretando los puños. Recordar lo que permití, lo que hice, me hace sentir sucia. Apenas puedo mirarme en un espejo sin sentir asco de mí misma. Naruto dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que la abrazó con firmeza. Afrodita se aferró a él como si su toque fuera lo único que la sostenía. No tienes por qué sentirte así, le dijo con voz firme pero cálida. ¿Acaso ya olvidaste de lo que soy capaz? Afrodita lo miró, sus lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Tú, lo hiciste? Preguntó con un susurro apenas audible. Naruto asintió. Sí. Porque no iba a dejarte vivir arrastrando esa carga. Se inclinó ligeramente y le susurró al oído. Recuerda que antes de que permitieras que todos pusieran sus manos en ti, fui yo quien te tuvo primero. Afrodita se estremeció al oírlo. No por miedo, ni por vergüenza, sino por algo más profundo. Alivio. Por primera vez en siglos, sintió que alguien no solo la entendía, sino que la defendía incluso de sí misma. Naruto deslizó una mano por su espalda con suavidad. No eres una mancha, Afrodita. Eres luz que fue apagada, pero que aún puede volver a brillar. Y eso, es lo que vamos a hacer. Ella cerró los ojos y simplemente se quedó ahí, dejándose envolver por esa calidez tan única que solo Naruto podía darle. Tranquilizante y mejor vamos al jardín y apreciemos el hermoso cielo nocturno y su luna. ¿A ti siempre te ha gustado? Ella miró a Naruto por un momento antes de asentir. Días más tarde, en uno de los templos del Olimpo, un grupo de diosas se había reunido. El ambiente era relajado, casi alegre, mientras la conversación fluía entre risas suaves y comentarios sobre los últimos eventos en el campamento mestizo. Afrodita estaba sentada entre ellas, recibiendo felicitaciones por la inesperada victoria de sus hijos. Varias diosas, incluso aquellas que no solían llevarse particularmente bien con ella, la miraban con sorpresa. Debo admitirlo, comentó Estia con una sonrisa amable. Tus hijos lo hicieron bien. Se notó que estaban bien guiados. Y tú también, añadió Hera con tono curioso. Luces, diferente. Más tranquila. Sí, asintió Atenea, entrecerrando los ojos como si analizara algo. Es la primera vez que pasamos tanto tiempo contigo sin una insinuación o comentario innecesario. Las demás rieron. Afrodita sonrió, tranquila, cruzando una pierna sobre la otra. Supongo que necesitaba reencontrarme conmigo misma, dijo con un suspiro suave, con una mirada serena que descolocó a más de una. Me di cuenta de muchas cosas. Algunas, no fueron fáciles de aceptar. Entonces, Rea, que había permanecido en silencio, la observó con una ceja arqueada. ¿Y dónde estuviste todo ese tiempo? Preguntó con tono inquisitivo. Porque no fue en ningún lugar que los demás dioses pudieran detectar. Afrodita la miró y, con una leve sonrisa enigmática, respondió. Por su salud mental, es mejor que no lo sepan. Un murmullo divertido recorrió el grupo. Rea no insistió, aunque claramente le carcomía la curiosidad. La conversación siguió su curso, derivando hacia temas más triviales hasta que Rea, en un movimiento típico de madre que disfruta incomodar, soltó de pronto. Y bien, Demeter, ¿qué tal van las cosas con el hermano de Afrodita? La sala se silenció un segundo antes de estallar en risitas contenidas. Demeter frunció los labios, evitando mirar directamente a nadie. No hay nada que contar, dijo con tono seco, sabiendo perfectamente que cualquier palabra de más solo daría más munición a su madre. Fue entonces cuando Afrodita intervino, bebiendo de su copa con elegancia. Lo que pasa es que no se da cuenta del mérito. Demeter es la segunda mujer que ha logrado atraer a Naruto. Eso captó la atención inmediata de todas. ¿Segunda? Preguntó Hera, arqueando una ceja. ¿Y quién fue la primera? Demeter se giró lentamente hacia Afrodita, con cierta alarma en la mirada. Afrodita bajó la copa con una sonrisa melancólica. Yo. Todas se quedaron en silencio. Hace mucho tiempo, añadió. Cuando aún no estaba manchada antes de que se fuera. Atenea la observó con interés, Hera frunció el ceño como si intentara recordar algo, y Demeter simplemente parpadeó, sin saber qué decir. Afrodita sonrió con serenidad. Pero no se preocupen, eso es cosa del pasado. Ahora, Naruto solo tiene ojos para Demeter, dijo, lanzando una mirada rápida y divertida hacia Demeter, que se limitó a suspirar mientras escondía el rubor que le subía por las mejillas.
La conversación continuó, pero ya ninguna podía quitarse de la cabeza la revelación de Afrodita. Y en el fondo, todas sabían que la calma en el Olimpo nunca duraba demasiado. Mientras la conversación entre las diosas seguía fluyendo, con risas suaves y copas de néctar en mano, Atenea, que había estado analizando a Afrodita con su típica mirada aguda, finalmente habló. Ahora que estás de vuelta, Afrodita, ¿no te molesta que Naruto tenga parte de tu dominio? Preguntó con franqueza, dejando la pregunta caer como una piedra en un estanque tranquilo. Todas las demás diosas giraron la cabeza con interés. Era una pregunta válida. Después de todo, el amor y la belleza eran el corazón mismo del ser de Afrodita. Afrodita, sin embargo, no pareció ofendida. Se limitó a soltar una pequeña risa, calmada y sin rastro del dramatismo que antes solía rodearla. No, Atenea. No me molesta, dijo con naturalidad, acariciando distraídamente el borde de su copa. No es como si él fuera realmente un dios del amor y la belleza. Las diosas la miraron con evidente confusión. Incluso Hestia ladeó la cabeza, sorprendida por la declaración. Atenea frunció el ceño. ¿Y entonces qué quieres decir con eso? Afrodita cruzó las piernas con elegancia y, con voz serena, explicó. Naruto nunca ha sido un dios del amor y la belleza. Él solo puede ostentar esos dominios cuando yo se los cedo, o cuando debe tomar mi lugar temporalmente. En ese caso, yo tomo parte de sus dominios como equilibrio. Es un intercambio. No una toma de poder mientras él usa mi poder yo tengo acceso al suyo. Hubo un murmullo entre las presentes. Atenea, intrigada, fue la primera en atar cabos. ¿Un intercambio de dominios, como un puente entre esencias divinas? Preguntó con cautela. Afrodita asintió. Exacto. Naruto y yo compartimos un vínculo. Es un equilibrio. Mientras él sostiene mis dominios, yo sostengo los suyos, aunque por fortuna, nunca he tenido que usar ese poder. Atenea, sin disimular su curiosidad, se apoyó hacia adelante. Entonces, ¿el poder anulador de Naruto? ¿Ese que ha dejado indefensos incluso a dioses como Ares y Zeus? Afrodita se encogió de hombros con gracia. No hay mucho que decir. Esa habilidad, en realidad, no es suya. Hubo un silencio tenso. Incluso Artemisa, que hasta ese momento se había mantenido al margen, prestó más atención. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Atenea, lentamente. Que ese poder es mío, respondió Afrodita, con total naturalidad. Pero él puede acceder a una pequeña parte de él, en situaciones muy específicas o por completo cuando sostiene mis dominios. ¿El poder de anulación total, es tuyo? Repitió Hera, casi sin poder creerlo. Afrodita sonrió. Así es. No podía usarlo. Pero ha estado allí, latente. Atenea la miró fijamente, asimilando la información, antes de preguntar en voz baja. Entonces, si ese poder es prestado, ¿cuál es el verdadero poder de Naruto? El silencio se volvió denso, cargado de expectativa. Afrodita bajó la mirada un instante y luego alzó la vista, con un brillo casi melancólico en los ojos. Su verdadera habilidad es más aterradora que la mía, porque no depende de la fuerza ni del control. Depende de algo que ningún dios puede imitar ni replicar. ¿Y qué es? Preguntó Hestia, casi en un susurro. Afrodita se levantó lentamente, caminando hacia uno de los ventanales del Olimpo. Desde allí, observó el mundo mortal, su expresión más suave que nunca. No es un qué es, se trata de quién es y si Naruto alguna vez dice un te amo se desatará el caos. El silencio que siguió fue absoluto. Las diosas intentaban comprender esas palabras, Atena intentó encontrar un significado en esas palabras, pero no pudo y lo descartó como un desvarío de Afrodita. Más tarde ese día Artemisa se dirigió al templo de Afrodita con el ceño fruncido y pasos decididos. El asunto de la apuesta debía resolverse, y cuanto antes lo hiciera, mejor. No le gustaba tener deudas, y mucho menos con él. Pero al llegar, no encontró a Naruto en el templo como esperaba. En su lugar, fue recibida por una escena inesperada. Afrodita, serena y luminosa, nadaba en un lago cristalino dentro del recinto. Artemisa parpadeó confundida. No recordaba ese lago allí antes. Sin embargo, con Afrodita, era difícil distinguir qué parte del paisaje era natural y cuál era producto de su influencia divina. La diosa del amor giró ligeramente la cabeza al notar su presencia. Artemisa. ¡Qué sorpresa! ¿A qué debo tu visita? Preguntó con una sonrisa suave, como si no supiera ya la respuesta. Vengo a ver a Naruto, respondió Artemisa, evitando mirar directamente a Afrodita. Quiero terminar con el asunto de la apuesta. Cuanto antes.
Afrodita se estiró como una ninfa entre las aguas, sus cabellos flotando como hilos de luz sobre la superficie. Me temo que no está aquí. Está con Demeter, dijo con absoluta naturalidad. Artemisa chasqueó la lengua y suspiró, visiblemente frustrada. Por supuesto, masculló. ¿Por qué no me sorprende? Afrodita ladeó la cabeza, fingiendo inocencia. ¿Por qué estás tan tensa? No estarás celosa, ¿verdad? No seas ridícula. Replicó Artemisa de inmediato, aunque su tono salió más agudo de lo que planeaba. Y no actúes como si no te encantara ver esto. Para sorpresa de Artemisa, Afrodita no respondió con burla. En cambio, sus ojos brillaron brevemente, y su voz tomó ese tono dulce e irresistible que pocos mortales, o dioses, podían resistir. Ven. Entra conmigo al agua, dijo simplemente. El encanto se activó. Artemisa frunció el ceño de inmediato, sintiendo como la presión del poder de Afrodita caía sobre ella. Usualmente, no era difícil resistirlo. Ella era Artemisa, cazadora inquebrantable, doncella libre, pero esta vez, por alguna razón, no podía luchar contra ello. Su cuerpo, por voluntad ajena, empezó a obedecer. Se quitó la ropa lentamente, con una mezcla de confusión y frustración pintada en el rostro, y entró en el agua, sin poder evitarlo. Afrodita no la miraba, se limitaba a flotar, dándole la espalda, como si todo fuera completamente casual. ¿Qué creías que Naruto pediría, exactamente? Preguntó de pronto, con voz suave. Artemisa tragó saliva, tratando de recuperar el control. ¿No es obvio? Lo mismo que todos los dioses varones de este Olimpo desearían, dijo con algo de amargura. Afrodita soltó una carcajada ligera, musical. Ay, Artemisa, de verdad, que poco lo conoces. Artemisa frunció el ceño. ¿Entonces qué? ¿No lo haría? Claro que no, dijo Afrodita girándose ligeramente, su expresión era calmada. Por varias razones. Artemisa levantó la ceja, escéptica. Ilústrame. Afrodita enumeró con los dedos, sin perder su tono pausado. Primero, porque Naruto jamás se aprovecharía de una mujer menos con una apuesta. No está en su naturaleza. Segundo, porque no te encuentra atractiva en ningún sentido, dijo con total honestidad. ¿Qué? Artemisa se volvió con indignación. Afrodita sonrió divertida. No te ofendas, querida. Él valora cosas diferentes. Y eso nos lleva a la tercera razón, su rostro se suavizó aún más. Naruto está completamente colgado por Demeter. Artemisa se quedó en silencio, la indignación congelándose en su rostro. Afrodita nadó lentamente a su lado y le dijo en un susurro casi cariñoso. Así que no tienes nada que temer. Bueno, casi nada. Porque lo que él va a pedir, eso sí que va a doler. Y con eso, Afrodita volvió a flotar, dejándole a Artemisa no solo la sensación incómoda del encanto que aún latía en su interior, sino también el presentimiento de que el verdadero precio por esa apuesta aún estaba por revelarse, y sería más personal de lo que esperaba. Artemisa se quedó en silencio, observando su reflejo en el agua. El lago permanecía sereno, solo alterado por el leve vaivén de sus movimientos. A su lado, Afrodita la miraba con una mezcla de nostalgia y curiosidad. ¿Sabes? Dijo la diosa del amor con tono suave, me he preguntado muchas veces por qué cambiaste tanto. Artemisa frunció el ceño y desvió la mirada. ¿A qué te refieres? Afrodita suspiró y apoyó los brazos en la orilla. A ti. Antes no eras tan, buscó la palabra con cuidado, odiosa. Incluso después de lo de Orión, seguías siendo firme, sí, pero no tan irritable. Podíamos hablar sin que cada palabra fuera un arma. Incluso cuando bromeaba, sabías cómo manejarlo. ¿Cuándo te volviste así? Artemisa tragó saliva. Su voz salió baja, casi apagada. No lo sé. Supongo que no fue en un solo momento, no fue solo Orión. Guardó silencio un instante antes de continuar. Después de él, vinieron otros. Ares, Poseidón, muchos más. Cada vez más insistentes. Cada vez más descarados. Incluso creo que hubo una vez que Zeus, cerró los ojos un segundo, estoy casi segura de que se disfrazó de una de mis cazadoras. Afrodita alzó una ceja, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Ese día íbamos a bañarnos en un lago, era una tarde tranquila. Pero una de las chicas, algo en ella estaba mal. Ansiosa. Nerviosa. Y. Había algo que no encajaba. No pude ignorarlo. La incomodidad no desaparecía, además no reconocía a esa cazadora en particular. Así que, en silencio, atraje a unos monstruos al lugar para comprobarlo. Durante la pelea, muchas de mis cazadoras resultaron heridas.
Me quedé a cuidarlas. Cuando la amenaza pasó, esa cazadora desapareció. Afrodita asintió lentamente, comprendiendo más de lo que decía. El miedo, dijo con voz grave, no es excusa para volverte arrogante. Ni para castigar a inocentes por lo que otros hicieron. Artemisa bajó la mirada. No respondió. El silencio entre ambas fue largo, pero no incómodo. Luego de unos minutos, con la voz apagada por emociones antiguas, Artemisa habló. ¿Sabes? Antes de subir al Olimpo, antes de todo esto, hubo un momento en que pensé que quería ser madre. No sabía cómo sería, pero imaginaba la alegría de sostener a un hijo en brazos. Dar a luz me aterraba, pero estaba dispuesta a soportarlo si eso significaba tener algo propio. Algo mío. Afrodita la miró, con una mezcla de sorpresa y ternura. Entonces, ¿por qué hiciste el juramento? Atenea me dijo que era mejor así, respondió Artemisa, casi mecánicamente. Afrodita soltó una risita amarga. Atenea dice muchas cosas. Da muchos consejos. Artemisa la miró, aún sin enojo. Ha estado para mí en momentos difíciles. Me ha ayudado mucho. Afrodita se cruzó de brazos. Sí, lo sé. Pero también toma muchas decisiones por ti. Y cuando no lo hace, tú misma te fuerzas a seguir lo que ella habría dicho. ¿No te das cuenta? Cuando te dejas guiar por tu orgullo, es cuando ignoras lo que ella dice. Artemisa la miró fijamente por un momento, pero no dijo nada. Solo bajó la vista al agua una vez más. Su reflejo ya no parecía tan claro como antes. Afrodita la observó unos segundos más en silencio, dejando que el reflejo del agua acompañara el peso de sus palabras. Entonces, con voz serena, le dijo. ¿No crees que ya es hora de tomar tus propias decisiones? Dejar de depender tanto de Atenea. Artemisa la miró de reojo, a la defensiva, pero no dijo nada. No es cierto, replicó Artemisa con firmeza, aunque sin tanta convicción. Afrodita se giró hacia ella, su tono ahora más directo, pero sin agresividad. ¿Ah, no? Entonces dime, ¿qué hiciste cuando Atenea castigó a Medusa? Nada. Te quedaste callada solo porque ella te dijo que lo merecía. Ella fue la víctima, y tú lo sabes. Atenea la castigó porque estaba celosa de una mortal. ¿No te parece ridículo? Una diosa, envidiando a una simple humana. Artemisa desvió la mirada, el rostro endurecido, pero sin respuesta. ¿Vas a seguir fingiendo que no ves lo que está frente a ti? Susurró Afrodita con suavidad. Es hora de que pienses por ti misma. Dejes de obedecer a ciegas. ¿Por qué dejar que Atenea siga tomando todas tus decisiones? Si lo hago, no tendré ningún aliado, murmuró Artemisa, casi como una confesión. Afrodita se acercó más, su voz ahora teñida de compasión. ¿Y por qué crees que medio Olimpo te detesta, Artemisa? ¿Crees que todo lo que hiciste para ganarte ese desprecio fue fruto solo de tus propias decisiones? ¿O fueron ideas prestadas de Atenea? Hizo una pausa breve. No es casualidad que mientras a ti te desprecian, a ella la admiran. La respetan porque te mantiene a raya, porque puede controlarte. Artemisa apretó los labios. Cada palabra calaba hondo, pero no podía refutarlas. Porque, en el fondo, sabía que eran ciertas. ¿Eso piensan todos de mí? Preguntó, apenas audible. Afrodita no respondió con palabras al principio. En cambio, la sorprendió abrazándola suavemente por detrás, rodeando su cintura. Luego con una mano guió su rostro para que girara un poco hacia el suyo. Cariño, aunque muchos te odien o te teman, hay otros que no, dijo en voz baja, casi en un susurro. Puedes apoyarte en Apolo, tu hermano, que siempre ha estado contigo, incluso ahora está buscando una forma de cancelar esta apuesta, ¿o no? A diferencia de Atenea, que te dijo que simplemente la pagaras y ya. Artemisa parpadeó, procesando lentamente cada palabra. Demeter también te escucharía, continuó Afrodita. Y si te tomaras un momento para hablar con Naruto, de verdad, con calma, sin prejuicios, podrías entenderlo. Es razonable, y créeme, puede convertirse en un gran aliado. Incluso en un amigo. Afrodita sonrió, su tono ahora más ligero. Y me tienes a mí, dijo, casi con un toque juguetón pero sin burlas. Ahora que ya no soy tan libertina como antes, creo que podemos tener una conversación sin que quieras arrancarme la cabeza. Solo, deja de pensar a través de Atenea. Empieza a pensar por ti misma. El silencio que siguió no fue incómodo. Artemisa no respondió de inmediato. Pero por primera vez en mucho tiempo, no parecía querer discutir. Mientras en el templo de Demeter.
Mientras tanto, en el jardín privado del templo de Demeter, Naruto y ella se encontraban sentados en la sombra de un gran roble, el aire era fresco, y el murmullo de un arroyo cercano completaba la atmósfera de calma. Quería preguntarte algo, dijo Naruto rompiendo el silencio con una sonrisa tranquila. ¿Te gustaría venir conmigo a la aldea? Quiero ver cómo están las cosas por allá. Demeter lo miró curiosa. ¿Iremos solos? Afrodita también vendrá, respondió él con serenidad. No quiero dejarla sola mucho tiempo ahora que apenas está recuperando su equilibrio. Demeter asintió con una leve sonrisa, comprendiendo sin celos. ¿Y cuándo piensas que partamos? Mañana, dijo Naruto. Solo será poco tiempo, hay algo que quiero verificar. Demeter se estiró suavemente como una flor que se abre al sol, y dijo. Entonces solo necesito asegurarme de que Chmei esté cómodo mientras no estemos, ya sabes que es un poco exigente con sus siestas y sus frutas favoritas. Naruto soltó una risa suave antes de acercarse a ella, tomándola por la cintura. Sin decir palabra, la besó, despacio al principio, con esa ternura que ella ya había empezado a reconocer como única en él. Demeter correspondió sin dudar, dejando que el beso se intensificara, profundo, sincero. Cuando finalmente se separaron, Naruto la miró con una sonrisa encantadora. ¿Y ahora qué te gustaría hacer? Demeter apoyó su frente contra la de él y respondió en un susurro suave. Nada, solo quedarme así, contigo. Tu compañía es suficiente por ahora. Naruto acarició su mejilla con los dedos, asintiendo. Entonces no nos moveremos de aquí. Ambos permanecieron así, en silencio, mientras las flores alrededor parecían florecer un poco más. Al día siguiente el sol brillaba cálido sobre la aldea, y Naruto. Así que estás en la aldea, y no estás solo. Interesante. Demeter, que caminaba a su lado, le lanzó una mirada inquisitiva, pero no dijo nada. Afrodita, por su parte, parecía fascinada con cada pequeño detalle. Los colores, la gente, los aromas. No se comportaba como una diosa entre mortales, sino como una viajera encantada por un lugar nuevo. Como la última vez, su primera parada fue el restaurante de ramen de Teuchi. Al ver a Naruto entrar, el viejo cocinero sonrió ampliamente. Naruto. Tiempo sin verte, chico. Bienvenido. Aiya me asomó desde la cocina con una sonrisa amable. Bienvenidos. ¿Sus acompañantes van a querer lo de la casa? Sí, por favor, dijo Naruto con entusiasmo. Teuchi y Aiya no sabían quién era Afrodita, aunque sí a Demeter, pero los trataron con la misma calidez que a cualquier cliente, lo cual parecía agradarles aún más. Después de una comida deliciosa y varias risas compartidas, salieron del lugar caminando tranquilamente. Afrodita miraba todo con ojos brillantes y hacía preguntas constantes sobre el lugar, a las que Naruto respondía con paciencia y una sonrisa. Pasaron frente a una tienda de ropa tradicional, donde varios kimonos se exhibían en el escaparate. Uno de color cereza con detalles florales captó de inmediato la atención de Afrodita. Se detuvo, admirándolo, y con un gesto cómplice, se inclinó hacia Demeter y le susurró. ¿Crees que si usas uno de esos, Naruto no podrá quitarte los ojos de encima? Demeter sonrió divertida, y antes de que Naruto pudiera protestar, ya lo habían arrastrado dentro de la tienda. La siguiente hora fue una verdadera prueba de paciencia para él. Sentado como juez en un desfile privado, dio su opinión mientras Afrodita y Demeter se probaban distintos kimonos, uno más llamativo que el anterior. Aunque fingía estar abrumado, la verdad es que no podía evitar sonreír al verlas divertirse. Cuando por fin salieron de la tienda con sus compras, un ninja enmascarado apareció justo frente a ellos. Naruto-sama, el Hokage desea verle en su oficina, dijo el Anbu con respeto, antes de desaparecer tan rápido como había llegado. Naruto suspiró con una sonrisa, guardando todo en un sello de almacenamiento mientras miraba a las dos diosas. Ya tardaban. Afrodita entrecerró los ojos con ligera burla. ¿Y desde cuándo dejas que te ordenen así? Naruto se encogió de hombros. Es divertido ver el circo que montan cada vez que regreso. Además, añadió con un tono juguetón, pronto se desatará un drama, y estoy seguro de que te encantará verlo. Demeter alzó una ceja. ¿Qué clase de drama? Naruto guiñó un ojo. El tipo de drama que solo un corazón roto puede ofrecer. Afrodita rió, entre entretenida y curiosa. Eso sí suena como algo digno de ver. Suena interesante, dijo Demeter suavemente. Naruto asintió antes que los tres desaparecieran en un destello dorado, reapareciendo en la oficina del Hokage, Kakashi. Exclamó, mirando incrédulo al hombre sentado tras el escritorio, luciendo el tradicional sombrero de Hokage con visible incomodidad.
Hola, Naruto, respondió Kakashi con ese tono despreocupado de siempre. Supongo que te sorprende verme aquí. ¿Por qué te eligieron a ti otra vez? Me obligaron, contestó simplemente, levantando el libro de Icha Tactics como si eso explicara todo. Tsunade dijo que no iba a aguantar otro año con el papaleo, y nadie más quiso el puesto, así que aquí estoy, atrapado. Naruto negó con la cabeza entre risas suaves, aunque no tuvo tiempo de responder antes de sentir una presencia familiar. Al girarse, vio a Sasuke, apoyado con los brazos cruzados cerca de una ventana, con su eterna expresión impasible. HMPH fue el saludo de Sasuke. Sasuke, Naruto sonrió, acercándose. No pensé verte por aquí. No tenía intención de quedarme mucho, solo estoy atendiendo unos asuntos, dijo él, pero Naruto notó que no estaba solo. A su lado estaba una pelirroja que Naruto recordaba vagamente. Karin. Y en sus brazos, sostenía con cuidado a un bebé de cabello oscuro y mejillas sonrosadas. Naruto parpadeó sorprendido. ¿Y ella? Sasuke lo miró de reojo. Mi hija. ¿Qué? Oye, felicidades. Dijo Naruto con una sonrisa sincera mientras se acercaba a mirar. Fue entonces cuando Afrodita y Demeter aparecieron tras él, habiendo seguido a Naruto por curiosidad. Ambas se acercaron con gracia natural, sin perder detalle del pequeño ser en brazos de Karin. Sasuke ni siquiera preguntó el por qué o quiénes eran ellas, simplemente lo ignoró, en cambio Karin sí parecía nerviosa con la presencia de ellas. ¡Qué adorable!, murmuró Afrodita, suavemente. Demeter se inclinó un poco, observando con ternura al bebé que balbuceaba suavemente en los brazos de su madre. Me recuerda a Perséfone cuando era una bebé. Tenía esos mismos ojos curiosos. Karin sonrió, algo intimidada por la presencia de ambas mujeres, aunque claramente sin entender quiénes eran en realidad. Sasuke simplemente asintió con la cabeza. Tenemos que irnos, dijo. Claro, respondió Naruto. Felicidades. Sasuke le dirigió una mirada más cálida de lo usual. Quizás. Nos vemos, Naruto. Y con eso, Sasuke, Karin y su hija se marcharon, dejando un silencio momentáneo en la oficina. Naruto se volvió hacia Kakashi con una ceja alzada. ¿Y desde cuándo volvió? Hace una semana, respondió el Hokage con total tranquilidad. ¿Y Sakura? ¿Cómo se lo tomó? Kakashi soltó un suspiro largo y sonó casi resignado. No muy bien. De hecho, probablemente esté buscándolo ahora mismo. Así que si no quieres quedar atrapado entre ellos, será mejor que te prepares para el drama. Naruto suspiró, sabiendo que eso significaba que el caos estaba cerca. Perfecto, dijo con una media sonrisa sarcástica. Y justo cuando creí que todo iba a estar tranquilo. Afrodita sonrió divertida mientras se sentaba sin invitación en un sofá cercano. Dijiste que venía un drama, pero no me imaginé que comenzaría tan pronto. Demeter simplemente le dio una palmadita en el hombro a Naruto y dijo con tono tranquilo. Disfruta el espectáculo. Antes de que alguien pudiera pronunciar una palabra más, la puerta de la oficina se abrió de golpe con un estruendo que hizo temblar incluso a los Anbu que custodiaban desde las sombras. Naruto. Gritó Sakura, visiblemente molesta, sus pasos firmes resonando en el suelo mientras caminaba directo hacia él con la clara intención de hacerle pagar por algo. Naruto ni siquiera se movió. Apenas levantó una ceja, ya acostumbrado a esas entradas explosivas. Justo cuando Sakura estaba a punto de lanzar un puñetazo, unas lianas brotaron del suelo, envolviendo su cuerpo y deteniéndola en seco a pocos centímetros de su objetivo. Al mismo tiempo, una voz melodiosa pero firme se hizo escuchar. De rodillas. Las palabras salieron de los labios de Afrodita, su poder de encanto activado sin el menor esfuerzo. A pesar de luchar unos segundos, los ojos de Sakura se nublaron y, sin poder resistirse, cayó de rodillas al suelo, mirando a Naruto con rabia contenida. Por ahora, ¿por qué estás tan molesta?, preguntó él, genuinamente confundido, pero con ese tono entre sarcástico y despreocupado que también manejaba. ¿Por qué tú fuiste quien los juntó? A Sasuke con ella. Reclamo. Yo hice lo que me pediste, respondió Naruto con calma. Hiciste que lo volviera más susceptible a los sentimientos. Más abierto. No dijiste solo conmigo. Sakura apretó los dientes. Así que por tu culpa está con Karin. No, por tu culpa, intervino Afrodita con una sonrisa tan dulce como venenosa. Querida, hacerlo más accesible emocionalmente no significaba que se arrojaría a tus brazos mágicamente. Si no lo conquistaste, fue porque no hiciste nada para conseguirlo. La otra chica sí. Demeter permaneció en silencio a un lado, aunque en su mente solo pensaba lo evidente.
¡Qué idiota! ¿Esperaba que él simplemente cayera a sus pies por inercia? Afrodita se acercó un poco más a Sakura, paseando a su alrededor con elegancia felina, como si estuviera inspeccionando a una aprendiz que había fallado estrepitosamente un examen básico. ¿De verdad, no te diste cuenta? Para conquistar a alguien, primero tienes que estar cerca. Tienes que estar presente, mostrar interés, hacer un esfuerzo. Karin lo hizo. Tú te quedaste esperando que Sasuke regresara como si fuera un premio, y no funciona así. Sakura bajó la mirada, apretando los puños con frustración. Su orgullo herido no le permitía responder, aunque parte de ella sabía que las palabras de Afrodita tenían más verdad de la que quería admitir. Naruto se acercó lentamente, mirando a Sakura con expresión neutra. Sakura, sé que no querías esto, pero el amor no es algo que se ordena o se gana por lástima. Sasuke tomó su decisión. Y se ve feliz, por primera vez. ¿Y tú? Preguntó ella de pronto, levantando la vista. ¿Tú eres feliz? ¿Sabías que lo he amado desde la academia? Sí, respondió Naruto simplemente. Todos merecen sentir el amor, ¿acaso no estás feliz porque nuestro compañero ahora está encontrando esa paz y amor que tanto dijiste que él merecía después de todo lo que ha sufrido? Las palabras cayeron sobre Sakura como un balde de agua fría. Afrodita sonrió y Demeter solo desvió la mirada, negando. Afrodita soltó una leve risa ante la clara y absurda imitación que Naruto hacía de ella y alguna de sus frases. ¿Acaso nadie se daba cuenta que Naruto se estaba burlando de esa chica? Cuando Sakura fue liberada estaba hecha un mar de lágrimas, y sin mirar a nadie en la oficina se fue siendo un desastre lloroso. Demeter vio la sonrisa en ambos hermanos, sabía que para ellos esto era divertido. Sakura no escuchó cuando le dijo que los dioses del amor no cumplen los deseos como se les pide y ahora había sufrido las consecuencias de haber confiado en uno. Kakashi, que hasta ese momento había estado hojeando su libro sin decir nada, finalmente habló. Bueno, si todos terminaron de desatar su drama emocional, ¿alguien quiere té? Ninguno vio motivos para negar esa oferta. Kakashi suspiró, negando con la cabeza mientras servía té en silencio. Dramas por todos lados, murmuró mientras alzaba la taza. Al menos el té nunca me falla. El resto del tiempo lo pasaron tranquilos, entre pequeños intercambios triviales. Naruto no comentó nada sobre lo sucedido, y tanto Afrodita como Demeter respetaron su silencio. Dijeron en cambio Demeter comentó sobre la apuesta de Artemisa con Naruto. Kakashi se rió de eso. Nunca apuestes contra Naruto porque perdería, y más si usas la palabra imposible con él. El ambiente se suavizó y, eventualmente, llegó la hora de volver al templo de Afrodita. Al llegar, lo inesperado los esperaba en la entrada. Artemisa. De pie, con los brazos cruzados, pero con una expresión más serena que arrogante. Parecía haber estado esperándolos hacía un rato. Naruto la observó con curiosidad, ladeando la cabeza. ¿Vienes por la apuesta? Comentó con una sonrisa. Quiero hablar contigo. A solas. Respondió Artemisa, su tono firme pero sin la hostilidad habitual. Afrodita no dijo nada al principio, pero luego se acercó lentamente a Artemisa, sus labios rozaron su mejilla en un suave beso, y en voz baja, como un susurro al oído, le dijo. ¿Recuerda lo que hablamos? El gesto y las palabras fueron más que una simple despedida. Artemisa se tensó levemente, pero no respondió. Solo asintió sutilmente. Afrodita entonces tomó de la mano a Demeter y ambas se retiraron hacia el interior del templo, dejando a Naruto y Artemisa solos en el jardín bañado por la luz dorada del atardecer. Naruto, cruzando los brazos detrás de la cabeza, caminó unos pasos antes de detenerse y mirarla con una ceja levantada. ¿Y bien? Preguntó con su tono relajado. ¿Quieres que te cancele la apuesta? ¿Te arrepentiste? Artemisa bajó la vista un momento, como si estuviera midiendo cada palabra. Luego lo miró directamente, con los ojos brillando con determinación, pero también con vulnerabilidad. No, no vine a eso. Al menos, no solo a eso. Naruto frunció el ceño, un poco más serio ahora. Sabía que cuando alguien abría así una conversación, lo que venía era importante. Entonces, ¿por qué estás aquí, Artemisa? Ella respiró hondo. Por primera vez en siglos, su voz sonó sincera, y un poco temblorosa. Vine porque quiero entenderte. Porque, estoy cansada de sentir que no tengo el control de mi vida. De depender de lo que otros decidan por mí, de tener que ser la diosa que todos esperan que sea. Naruto la observó en silencio, permitiéndole continuar. Afrodita me dijo que, tú escuchas. Que no juzgas. Que eres alguien que no solo ve lo que los dioses hacen, sino de una manera diferente. Y.
Quiero comprender qué es lo que en realidad quieres de mí. Naruto se preguntó en qué clases de cosas le habrá dicho Afrodita para ponerla tan vulnerable, aunque si de algo estaba seguro era que seguramente habrá usado su encanto en ella para dejarla en ese estado. Naruto dio un paso hacia ella, más cerca, pero sin invadir su espacio. ¿Y qué quieres que haga? Preguntó en voz baja. ¿Quieres que te escuche, o que te ayude? Artemisa lo miró directo a los ojos. Ambas cosas. Pero primero, quiero que seas honesto. ¿Qué piensas realmente de mí? Naruto sonrió suavemente, sus ojos llenos de una calidez tranquila que la desarmó más de lo que habría admitido. Creo que eres más fuerte de lo que te das crédito. Y que debajo de esa armadura que te obligaron a construir, hay alguien que solo quiere vivir su vida sin miedo a que si te descuidas serás lastimada. El silencio entre ambos se volvió denso, como si el aire mismo contuviera la respiración del momento. Artemisa lo miró fijamente, sus ojos intentando leer las intenciones ocultas detrás de la expresión tranquila de Naruto. ¿Qué hay de la apuesta? Preguntó con voz baja pero firme. ¿Qué quieres de mí? Naruto no respondió de inmediato. Dio un paso, quedando justo frente a ella, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su presencia sin que fuera invasiva. Debes desprenderte de algo valioso para ti. Dijo con tono suave, pero serio. Esa es la regla. Artemisa frunció el ceño. Se cruzó de brazos, pensativa. Las posibilidades cruzaron su mente. Su arco, su voto, su poder. Antes de que pudiera formular una teoría, Naruto volvió a hablar. ¿Qué crees tú que voy a pedirte? Artemisa alzó la mirada, sus ojos mostraban orgullo, pero también una pizca de inseguridad. Antes, pensaba que pedirías mi castidad. Confesó con una sinceridad casi amarga. Como todos los demás hubieran hecho en esta situación. Naruto negó con la cabeza, sin dejar de mirarla. Nunca haría eso. Eso sería robar algo que no me pertenece. Lo mío no es forzar, es mostrarte que puedes decidir por ti misma. Esa frase la desconcertó. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó, ahora realmente curiosa. Naruto entrecerró los ojos y ladeó una sonrisa con un leve toque de picardía. Quiero que te arrodilles frente a mí, y admitas que te superé. Que esta vez fuiste derrotada. El golpe emocional de esa petición fue como una flecha directa al pecho de Artemisa. Lo miró como si acabara de decirle lo más imposible del mundo. Arrodillarse. Admitir derrota. Frente a un hombre. Cada fibra de su ser le gritaba no. Cada célula de su orgullo se revolvía con la idea. Pero, al mismo tiempo, parte de ella sabía que, al menos esta vez, era verdad. Él la había vencido. Con inteligencia, paciencia, y aprovechándose de su arrogancia. Humillación. Orgullo. Dignidad. Dolor. Todas esas palabras cruzaron su mente mientras sentía sus piernas temblar. Pero, finalmente, con un suspiro profundo, bajó lentamente la mirada, y se arrodilló. Las rodillas tocaron el suelo con un leve susurro. Lo admito, dijo entre dientes, aunque su voz no temblaba. Me superaste. Me venciste, esta vez fui derrotada por un ti. El silencio que siguió fue sepulcral. Como si el mismo mundo esperara el siguiente movimiento. Naruto, sin perder su expresión serena, extendió su mano hacia ella. Por un instante, Artemisa lo miró como si aquella simple mano tendida fuera un arma. No era una burla. No era soberbia, solo compasión. Y, contra todo pronóstico, la tomó. Sus dedos se entrelazaron brevemente, y Naruto la ayudó a levantarse sin decir nada más que una sonrisa tranquila. ¿Ves? Dijo, con una calidez honesta. No fue tan difícil. Artemisa no respondió de inmediato. Solo lo miró fijamente, sintiendo una extraña mezcla de alivio, rabia contenida. Días después, una escena impensable se desarrolló frente a los ojos de Atena, quien había ido a buscar a Artemisa. Ahí frente a ella se encontraba Artemisa y Afrodita, conversaban tranquilamente en uno de los jardines colgantes del templo de Artemisa. Sin discusiones, sin sarcasmos ni reproches. Incluso, se reían. Atena las observaba desde la distancia, la ceja arqueada y la mandíbula tensa. Decidió acercarse, Atena interceptó a Artemisa con ese paso firme y mirada analítica que siempre la acompañaban. ¿Desde cuándo hablas tan tranquilamente con Afrodita? Preguntó sin rodeos. Artemisa, que aún llevaba en los labios una ligera sonrisa, se encogió de hombros. Desde que dejó de actuar como una idiota todo el tiempo. Ahora es más tolerable, incluso interesante. Atena entrecerró los ojos. Estar cerca de Afrodita no te conviene. Artemisa frunció el ceño.
¿Y desde cuándo tú decides con quién puedo o no hablar? ¿Ahora también eliges qué es conveniente para mí? Atena ignoró el tono molesto y continuó. También te he visto hablando con Demeter. ¿Y? Respondió Artemisa cruzándose de brazos. ¿Acaso eso también te parece inconveniente? Demeter está con Naruto, dijo Atena, bajando la voz. Y Naruto, con ese poder suyo, ya es un riesgo para el Olimpo. Y ahora que Afrodita ha regresado, eso lo vuelve aún más preocupante. Artemisa la miró con una mezcla de incredulidad y desdén. ¿Y cuál es el problema? ¿Que no puedes controlarlo? No es cuestión de control, respondió Atena, su tono se endurecía. Es cuestión de equilibrio, de previsión. Si él empieza a influenciar a más de dioses, ¿qué crees que pasará? Deja de buscar enemigos donde no los hay, Atena. Artemisa habló con firmeza. No todos los que no siguen las reglas son una amenaza. Y si quieres mantener tus aliados, quizá deberías dejar de tratarlos como piezas en tu juego. Atena no respondió de inmediato. La miró largamente, como intentando comprender si quien hablaba seguía siendo su hermana o si, en silencio, estaba perdiéndola. Has cambiado. Dijo por fin, casi como un reproche disfrazado de observación. Tal vez. Artemisa dio media vuelta. Tal vez solo estoy empezando a pensar por mí misma. Y se marchó junto a Afrodita, quien permaneció en silencio todo el tiempo mientras le dirigió una sonrisa a Atena, dejando a Atena de pie, observando el horizonte, donde la calma del Olimpo se sentía extrañamente frágil. Horas más tarde ese mismo día, Naruto se encontraba descansando en uno de los patios internos del templo de Afrodita, cuando un brillo dorado marcó la llegada de una presencia conocida. Atena apareció frente a él. ¿Qué le hiciste a Artemisa? Preguntó sin rodeos, con el tono frío y firme que usaba en el campo de batalla. Naruto la miró con calma, apenas alzando una ceja mientras bebía un sorbo de té. Nada. Respondió con simpleza. No me mientas. Espetó Atena dando un paso al frente. Ella nunca me había respondido de esa manera, nunca había desafiado lo que yo decía. Naruto suspiró, dejando la taza a un lado. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Si Artemisa decidió dejar de seguir órdenes, es su elección, no mía. Atena entrecerró los ojos, su postura rígida. Ella te escucha. Y eso la cambia. ¿O te molesta que ya no puedes controlarla? Preguntó Naruto con una pequeña sonrisa, una mezcla de ironía y verdad que resonó en el aire. Vamos, Atena, no se trata de mí, ni de Artemisa. Se trata de que estás perdiendo el control. Primero Afrodita, luego Artemisa, ¿qué sigue? ¿Temes que todas empiecen a pensar por sí mismas? Atena apretó los dientes. Tú estás desestabilizando el equilibrio. Naruto se levantó, sin hostilidad, pero con firmeza en su mirada. ¿El equilibrio o tu autoridad? Porque no es lo mismo. Tú no buscas igualdad, buscas control. ¿Y sabes qué? No soy uno de tus peones. Eres una anomalía, dijo ella con frialdad. Y las anomalías se estudian, o se eliminan. Naruto no se inmutó. Se acercó, con esa calma suya que podía ser más intimidante que una amenaza. Entonces estúdame, si quieres. Pero si vienes con la idea de eliminarme, mejor piénsalo dos veces. No porque tema por mí, sino por ti. La tensión flotaba en el aire. Por un instante, pareció que Atena diría algo más. Pero en lugar de eso, simplemente lo miró, con esa mezcla de análisis y furia contenida, y luego dio media vuelta. Antes de irse, sin mirarlo, dijo en voz baja. Ten cuidado, Naruto. Hay dioses que no aprecian el cambio, y menos cuando viene de alguien como tú. Y se desvaneció en un resplandor, dejando a Naruto solo, con una leve sonrisa en los labios. Tiempo después. Si había algo que Naruto podía admitir, era que Atena tenía razón en al menos una cosa. A los dioses no les gustaba el cambio. Y entre todos, uno de los más reacios a aceptar cualquier alteración en el equilibrio era Ares. Su orgullo, su necesidad constante de dominio, y esa absurda noción de que todo le pertenecía, especialmente a Afrodita, eran demasiado fuertes como para simplemente ignorarlas. Por eso no le sorprendió cuando, mientras estaba junto a Demeter disfrutando de la tranquilidad de su jardín privado, sintió la presencia de Ares aproximándose al templo de Afrodita. Naruto frunció levemente el ceño, bajando la mirada como si pudiera ver a través del suelo. Interesante, murmuró. Demeter, quien arreglaba unas plantas cercanas, alzó la vista. ¿Qué sucede? Ares, acaba de llegar al templo de Afrodita. Demeter se irguió un poco, con una expresión que mezclaba sorpresa y ligera preocupación. ¿Vas a intervenir?
Naruto negó lentamente con la cabeza, una sonrisa tranquila formándose en sus labios. No. Afrodita puede defenderse sola. Y. Hizo una pausa, como si estuviera observando a través del tiempo mismo, quiero ver si de verdad ha cambiado. Si no cae en sus antiguas costumbres, si no regresa a ese papel que Ares siempre quiso que interpretara. Demeter se acercó un poco más a él, sentándose a su lado. ¿Y si no ha cambiado? Naruto giró ligeramente el rostro hacia ella, su mirada serena, pero firme. Entonces, tendrá que elegir. No puedo decidir por ella, y no la voy a salvar de sí misma una segunda vez, aunque confíe en ella. A veces se deben enfrentar pruebas para ver un verdadero cambio. Demeter asintió, sabiendo que esas palabras escondían más de lo que parecía. Naruto confiaba en Afrodita, pero también era consciente de lo que representaba Ares. Una amenaza del pasado, y una prueba para el presente. El viento sopló suavemente entre los árboles, y aunque el ambiente en el jardín era sereno, Naruto sabía que, a lo lejos, comenzaba una conversación que podía marcar un nuevo conflicto en el Olimpo. Mientras tanto en el templo de Afrodita. El aire en el templo de Afrodita estaba tranquilo, con una ligera brisa que acariciaba los jardines. Afrodita y Artemisa estaban sentadas en uno de los bancos de piedra, conversando en voz baja, hasta que la energía en el ambiente cambió. Un aura pesada, agresiva, irrumpió como un trueno silencioso. Ares había llegado. Apenas lo vio, Artemisa se tensó de inmediato, poniéndose ligeramente de pie con una expresión de alerta. Ares caminaba con paso decidido, sus ojos fijos en Afrodita, aunque al notar que ella no estaba sola y que su acompañante era Artemisa, frunció el ceño con desprecio. ¿Ahora te juntas con la exploradora? Espetó con desdén. Artemisa apretó los puños, pero antes de que pudiera responder, Afrodita tomó su mano con suavidad. No hay problema, cariño, le dijo en voz baja, con una sonrisa tranquila. Todo está bien. Artemisa volvió a sentarse lentamente, aunque la tensión en su cuerpo no desapareció. Afrodita se levantó y encaró a Ares con una postura serena, pero firme. Vete, Ares. No eres bienvenido aquí. Ares soltó una risa seca y arrogante. No estás en posición de darme órdenes. Vienes conmigo, te guste o no. Afrodita alzó una ceja, cruzándose de brazos. Ya no soy tuya, Ares. Ya no más. La sonrisa de él se borró en un instante. ¿Qué dijiste? Que no me usarás más como tu trofeo, tu objeto, tu juguete. Esos días se acabaron, dijo Afrodita con voz clara, como si sus palabras fueran sentencia. Ares, herido en su orgullo, dio un paso adelante con furia en sus ojos. Artemisa se levantó de golpe, lista para intervenir, pero nuevamente Afrodita levantó una mano hacia ella. Tesoro, dijo sin apartar la mirada de Ares. Yo puedo defenderme sola. No te preocupes. El dios de la guerra rugió con frustración. Te haré entrar en razón. Levantó el brazo, dispuesto a golpear, pero no lo logró. En el instante en que intentó imponer su fuerza, sus rodillas temblaron, y como si una invisible presión aplastara su voluntad, cayó al suelo de rodillas con un estruendo seco. ¿Qué demonios? Gruñó, tratando de levantarse, pero su cuerpo no respondía. Afrodita lo miró desde arriba, su belleza resplandeciente y su mirada serena pero severa. Te lo advertí, Ares. No volverás a tocarme. No vuelvas a levantar la mano contra mí. ¿Acaso olvidaste que puedo desvanecer tu poder? Ares jadeaba, derrotado no solo en fuerza, sino en autoridad. Era la primera vez que Afrodita lo enfrentaba de verdad, y no solo lo había parado. Lo había humillado. Ya no soy esa mujer que toleraba tus arranques, continuó ella, con la voz firme como el mármol. Aprende eso o seguirás cayendo cada vez que intentes imponer tu fuerza. Artemisa observaba la escena, asombrada. No por la caída de Ares, sino por la fortaleza de Afrodita. Por fin entendía lo que Naruto había querido decir cuando le dijo que había cambiado. Ares cayó hacia adelante, las manos contra el suelo, jadeando con furia reprimida. Esto no termina aquí. Afrodita se giró con gracia, como si sus palabras no tuvieran peso. No, Ares. Ya terminó. Tú simplemente no lo has aceptado. Y con eso, se alejó de él, caminando con paso hacia Artemisa, quien aún estaba asimilando lo que había presenciado. Afrodita le ofreció una sonrisa tranquila. ¿Ves? Ya no necesito que me rescaten. Artemisa sonrió apenas, y asintió. Afrodita se acercó a Artemisa, quien aún observaba a Ares tratando de levantarse, derrotado y humillado. La diosa del amor se inclinó levemente hacia ella, y le susurró al oído con una sonrisa pícara.
Sígueme la corriente, cariño, y te prometo que lo que sigue lo disfrutaremos ambas. Artemisa, sin entender del todo pero confiando en ella, asintió con una leve sonrisa. Afrodita entonces le rodeó la cintura con ambos brazos, pegando su cuerpo al de Artemisa con una confianza que rozaba la audacia. Se le acercó al oído con voz sedosa, sabiendo perfectamente que Ares aún estaba consciente y observando. Cariño, ¿por qué no vamos a mi habitación y hacemos las cosas un poco más interesantes? Los ojos de Artemisa se abrieron un poco, sorprendida por el tono y la sugerencia, pero rápidamente captó lo que Afrodita planeaba. Miró de reojo a Ares, cuya expresión se deformaba con cada palabra, conteniéndose entre celos, rabia y humillación. Con una pequeña sonrisa, Artemisa respondió con un tono suave y casi provocativo. Claro, no quiero quedarme con las ganas de volver a sentir esas manos tan maravillosas que tienes. La mandíbula de Ares tembló. Los músculos de su rostro se tensaron. Si no hubiera estado aún debilitado por la influencia divina de Afrodita, habría destrozado todo a su paso. Para colmo, cuando Afrodita se colocó justo delante de Artemisa, rodeando su cuello con sus manos mientras Artemisa la tomaba de la cintura, Ares asumió que se estaban besando. El rugido de frustración que salió de Ares fue casi animal. Afrodita y Artemisa, en realidad, se estaban riendo bajito como dos cómplices que acababan de ejecutar la broma perfecta. ¿Divertido?, preguntó Afrodita sin dejar de sonreír. Nunca pensé que esto sería tan divertido, murmuró Artemisa con una sonrisa inesperadamente traviesa. Tomadas de la mano, caminaron juntas, pasando al lado de Ares como si fuera un simple sirviente tirado en el suelo. Mientras lo hacían, Ares apretó los puños y rugió con toda su rabia. Así que me cambias por alguien como ella. Afrodita se giró ligeramente, sin soltar la mano de Artemisa, y con una sonrisa que destilaba provocación, respondió con voz clara. A diferencia de ti, ella sí sabe cómo complacer a una mujer. La frase fue como un puñal directo al ego de Ares, que de puro orgullo herido, logró reunir las fuerzas para levantarse y, ciego de rabia, se lanzó hacia ellas sin pensar. Al mismo tiempo fuera del templo. En ese mismo instante, Naruto y Demeter estaban llegando al templo, habiendo tomado el camino largo, disfrutando de la tranquilidad. Al acercarse a la entrada, Naruto se detuvo de pronto. Demeter, extrañada, lo miró. ¿Pasa algo? Naruto ladeó la cabeza, sonrió con calma y puso su brazo en la cintura de Demeter, apartándola suavemente hacia un lado. Sí, ya viene. Y justo entonces, como si el destino hubiera sincronizado todo, Ares salió volando desde el interior del templo y cayó aparatosamente justo frente a ellos. Su armadura estaba abollada, el rostro lleno de golpes, y su expresión, una mezcla de furia, vergüenza y desconcierto para después desaparecer en una llamarada. Demeter lo miró con los ojos bien abiertos. Eso fue Ares. Naruto se cruzó de brazos, observando la escena con una sonrisa divertida. Yep. Y me atrevo a apostar que eso fue completamente culpa suya. Desde la puerta del templo, la risa de Afrodita se escuchó clara como una campana. Artemisa apareció junto a ella, intentando contener su propia risa. ¿Lo viste venir?, le preguntó Demeter en voz baja. Desde que Afrodita dijo sígueme la corriente, que no esté en el templo no quiere decir que no sepa lo que pasa adentro, los clones son muy útiles, respondió Naruto con un guiño. Aunque esto va a dar de qué hablar en el Olimpo. Tal como Naruto predijo, lo que pasó esa tarde no tardó en prender fuego en los corredores del Olimpo. Una de las doncellas del templo de Afrodita, curiosa por naturaleza y con una lengua más rápida que Hermes corriendo, había presenciado desde lejos la escena entre Afrodita, Artemisa y el humillado Ares. Bastó con que lo contara una sola vez, para que la historia corriera como un reguero de pólvora divina. ¿Artemisa? ¿Con Afrodita? ¿Afrodita? Los rumores crecieron con cada repetición. Dicen que se besaron delante de Ares. No solo eso, Artemisa le dijo que quería volver a sentir sus manos. Y luego lo golpearon cuando parecía que podía moverse, lo enviaron volando fuera del templo. Como si fuera un saco de papas con armadura. En menos de un día, todo el Olimpo murmuraba. No solo sobre Artemisa, sino también sobre Demeter y su aparente cercanía con Naruto, lo cual no pasó desapercibido. Los murmullos y rumores decían que los dioses del amor habían puesto sus garras sobre dos de las diosas más importantes del Olimpo. Y entre todos los dioses, una en particular estaba hirviendo: Atena. Que Afrodita estuviera ganando influencia ya era molesto. Pero que Artemisa, su aliada más confiable, ahora hablara abiertamente con ella y con Demeter, era inaceptable.
Ver que Afrodita le robaba la atención de Artemisa era el colmo. Y que todo el mundo en el Olimpo hablara de ello, imperdonable, así que no tardó en actuar. En el templo de Afrodita, poco después del atardecer, mientras Naruto entrenaba tranquilamente en el patio trasero, un portal dorado se abrió con fuerza. Atena emergió, con la mirada fulminante y la armadura brillando con la luz del sol que moría en el horizonte. Naruto ni se sobresaltó. Terminó su último movimiento, se estiró como si acabara de despertar de una siesta, y luego le sonrió con calma. Vaya, visita sorpresa. ¿Vienes a tomar el té o a declarar la guerra? Te recuerdo que no puedes irrumpir en templos ajenos sin ser invitada. Está prohibido. ¿Es que acaso ahora rompes las reglas? Atena frunció el ceño con fuerza. Vengo a poner fin a tus juegos. ¿Qué juego? ¿El ajedrez? ¿Por qué te advierto que Afrodita me da más guerra que tú? Respondió con una media sonrisa. Haz que tu hermana deje en paz a Artemisa. Espetó Atena, perdiendo por un segundo su compostura. Naruto parpadeó, sorprendido por lo directa que fue. ¿Y si no quiero? No se trata de lo que quieras. Afrodita está manipulándola. Artemisa siempre fue una de las más racionales. No puede estar cayendo en las redes de una mujer como Afrodita. Naruto se cruzó de brazos, aún relajado, pero sus ojos se volvieron más serios. O sea que si alguien empieza a pensar distinto que tú, ya debe estar siendo manipulada. Atena apretó los dientes. No tergiverses mis palabras. Entonces dime la verdad, dijo Naruto, dando un paso hacia ella. ¿Lo que te molesta es que Artemisa esté cerca de Afrodita, o que ya no te obedece como antes? ¿O es que acaso estás celosa de que ya no eres el centro de atención de Afrodita? Atena titubeó. Solo por un momento, pero fue suficiente. No tienes idea de las consecuencias que esto puede traer. Ah, ya estamos con las consecuencias, respondió Naruto rodando los ojos. Mira, yo no controlo a mi hermana y ella no me controla a mí. Y aunque pudiera, no lo haría. Si Artemisa quiere estar con Afrodita, con Demeter, o con quien le dé la gana, es asunto suyo. No tuyo, ni mío. Atena dio un paso hacia él, desafiante. ¿Entonces te niegas? Con orgullo. El silencio que siguió se llenó de tensión. Atena le sostuvo la mirada, y por un segundo, pareció que algo más serio podría pasar. Pero entonces, Naruto ladeó la cabeza y dijo con una sonrisa. Además, con lo que están diciendo allá arriba, creo que lo único que Afrodita ha conquistado, es la fama de ser la única que logró hacer reír a Artemisa en siglos. Atena se giró con furia y abrió otro portal. Antes de atravesar el portal, Atena se detuvo un instante. Naruto, quiero un combate. Tú y yo. 1 contra 1. Naruto, que ya se giraba para volver al interior del templo, alzó una ceja y se dio la vuelta con calma. ¿Un combate? ¿Y eso por qué? Si gano, dijo Atena con firmeza, harás que Afrodita se aleje de Artemisa y no vuelva a acercarse a ella, y tú mismo te apartarás de Demeter. Naruto la miró, y en su expresión por primera vez apareció algo más que su sonrisa casual. Sus ojos brillaron con una intensidad seria. ¿Y si yo gano? Atena tardó en responder, pero finalmente dijo. Podrás pedir lo que quieras. Naruto dio un paso hacia ella, sin romper contacto visual. Entonces, si tú pierdes, renunciarás a tu dominio sobre la guerra. No volverás a intervenir, ni a molestarnos a ninguno de los tres. No más amenazas, no más control. Los ojos de Atena se abrieron apenas. Eso no es razonable. Naruto se encogió de hombros, su expresión firme. ¿No es razonable? Estás pidiéndome que deje a la mujer que amo. Pero no estás dispuesta a sacrificar algo que tú amas, eso me dice mucho. Por un instante, el silencio entre ambos fue pesado. Atena apretó los puños, sus labios se curvaron con enojo. Entonces hazlo sin usar esa habilidad tuya. La de anulación. No es un verdadero combate si puedes anular todo. Naruto asintió sin pensarlo. De acuerdo. No la usaré. Atena lo miró con un aire de superioridad, y murmuró mientras abría su portal. Sin esa habilidad, no eres nada. Naruto no respondió. Solo observó cómo se iba, con la misma calma de siempre. Poco después, Naruto encontró a Afrodita, Demeter y Artemisa conversando en el jardín del templo. Al llegar, las tres notaron su expresión más seria de lo usual. ¿Qué pasó? Preguntó Afrodita, adelantándose. ¿Tuviste otro encontronazo con Atena? Dijo Artemisa, con los brazos cruzados. Naruto asintió y se acercó a Demeter, quien ya comenzaba a notarse preocupada. Tendré un combate con ella, dijo, sin rodeos. ¿Qué? Exclamó Demeter.
Quiso imponer condiciones. Si gana, debo hacer que Afrodita se aleje de Artemisa, y yo debo alejarme de ti, dijo, mirándola directamente. Naruto, no debiste aceptar eso. Dijo ella, apretando su brazo. Naruto tomó sus manos con suavidad, entrelazando sus dedos con los de ella, y la atrajo hacia su pecho. SHH, tranquila, susurró. Lo hice porque solo así dejará de molestarnos. Y cuando gane, pocos se atreverán a intentar algo contra nosotros otra vez. Además, sin su dominio de la guerra, quizás tengamos a una Atena muy diferente. Demeter lo miró, con preocupación y amor mezclados en su mirada. Naruto sonrió, acercando su frente a la de ella. Te amo. Eres una de las cosas más valiosas de mi existencia. No voy a permitir que nadie nos separe, ni que nadie te toque. No mientras yo siga respirando. Demeter cerró los ojos un segundo, como si su corazón se calmara con esas palabras, y apoyó su cabeza en su pecho. Afrodita, que los observaba en silencio, sonrió con suavidad. Confía, Demeter. No hay duda en el amor que siente por ti, ni en su fuerza, su amor por ti le dará toda la fuerza que necesita. Artemisa, que había permanecido en silencio, miró a Naruto. Tienes nuestro apoyo, dijo finalmente. El Coliseo del Olimpo estaba repleto. Dioses se habían reunido para presenciar un evento sin precedentes. El combate entre Atena y Naruto. Muchos ya murmuraban en las gradas. Sin su habilidad de anulación no tiene nada, Atena es la diosa de la guerra, nadie la supera en estrategia. Él solo ha tenido suerte, en uno de los balcones elevados, se encontraban Demeter, Afrodita y Artemisa, todas en silencio, observando con atención. Sin embargo, una voz conocida y dulce llamó la atención de Demeter. Madre, Demeter giró rápidamente. Perséfone. La joven diosa corrió a abrazar a su madre, seguida por Hades, que observaba todo con su típico aire distante y calculador. ¿Estás bien?, preguntó Perséfone preocupada. He escuchado rumores sobre esta pelea. Estoy bien, hija. Demeter acarició su rostro con ternura. Solo estoy preocupada por él. Los murmullos se silenciaron cuando, en medio de la arena, una figura apareció caminando con paso firme. Naruto. Pero no con su atuendo habitual. Esta vez, vestía un traje largo de tono azul oscuro con detalles plateados, de estilo elegante y algo antiguo, con hombreras marcadas, un cuello alto abierto por delante revelando una camisa negra ajustada. Las botas y guantes oscuros le daban una apariencia entre samurái moderno y guerrero de otro mundo. En el lado opuesto apareció Atena, con su clásica armadura dorada reluciente, escudo y lanza en mano, la mirada decidida, confiada en su victoria. Antes de que cualquiera hablara, tres figuras oscuras surgieron desde las sombras proyectadas por las columnas del Coliseo. Las Moiras. Como una de las partes involucradas está poniendo en juego uno de sus dominios, dijo Atropos, la del final del hilo, decidimos que nuestra presencia es requerida. Seremos testigos de este destino tejido. Añadió Cloto, con un hilo brillando entre sus dedos. Y veremos que se cumpla lo acordado. Dijo Lachesis, con su mirada fija en Atena. Atena apretó los dientes. No le agradaba la presencia de las Moiras. Representaban lo incontrolable, lo inevitable. Naruto simplemente las miró de reojo con tranquilidad. Solo no estorben, dijo con calma. Atena, molesta, lo miró con desprecio. ¿Estás asustado? Esta vez no puedes depender de ese truco tuyo, no tienes la anulación. Perdiste tu ventaja, no sabes la clase de tormenta que has causado y que ahora viene por ti. Naruto la miró. Sonrió. Y entonces, el gong divino sonó, marcando el inicio del combate. Clan. En ese mismo instante, Naruto desapareció. Una sombra azulada cruzó el campo como un rayo. Atena apenas pudo reaccionar. Crack. Un puñetazo limpio impactó contra su escudo, y la fuerza fue tal que la hizo retroceder varios metros, arrastrando los pies por el suelo de mármol divino. Una grieta, pequeña pero visible, apareció en su escudo. Atena lo miró, con sorpresa genuina. Naruto, con su puño aún cerrado, bajó el brazo y mantuvo su sonrisa confiada. Ni un poco, Atena. Sus ojos brillaron como el filo de una espada antes de añadir. Te equivocas, yo soy la tormenta y espero que puedas darme un buen baile. Espero que este capítulo sea de su agrado.